Hola, bueno, vamos a ver Nernst, que Nernst, su fórmula es igual a siendo esto Nernst igual a R por T sobre Z por F por el logaritmo natural de la concentración en externo sobre la concentración en interno del ion que nos interesa. Bien, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es Nernst? Tiene unidades de voltaje. Y tiene unidades de voltaje porque Nernst es igual a un delta V, es decir, una diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana. Es decir, yo tengo una membrana y de un lado hay un potencial eléctrico y del otro lado hay otro. ¿Sí? Entonces B en externo y B en interno. Si yo los resto, hago B en externo menos B en interno, me va a dar un delta B. Entonces, es un delta B específico. ¿Y qué es ese B? ¿Qué es ese potencial eléctrico? Bueno, para explicar eso, para explicar potencial eléctrico, vamos a imaginarnos, vamos a ir primero a lo que es la energía potencial. Y si recuerdan, la energía potencial, esto es un intento de dibujar un árbol. Imaginemos que acá hay una manzana. ¿Sí? Esta manzana tiene una determinada energía potencial. Y su energía potencial es mayor que una manzana que esté a esta altura. ¿Sí? Y la energía potencial de esta es mayor que la energía potencial de una manzana que llegó al piso. ¿Sí? Bueno, algo parecido pasa si yo tengo una membrana, un canal a través de la membrana, ¿sí? Y esta membrana está cargada, es decir, hay cargas acumuladas del lado externo y del lado interno. Y yo pongo una carga, por ejemplo un ion, en el centro en este canal. Este canal es para un ion determinado, ¿no? Entonces, la carga positiva acá tiene mucha energía potencial, igual que la manzana que está en el árbol. La carga positiva a mitad camino tiene mucha mucha más energía potencial que una que llegó acá, pero tiene menos que esta, ¿sí? Entonces, en este caso hablamos de energía potencial eléctrica. En cambio acá hablábamos de energía potencial gravitatoria. Es una buena analogía, no es exactamente lo mismo, pero funcionan parecido. Entonces, ¿qué es el potencial eléctrico? El potencial eléctrico es la energía potencial eléctrica que tendría una carga positiva colocada en este sitio. Entonces el potencial eléctrico de acá del exterior va a ser bastante mayor que el potencial eléctrico de acá del interior. Entonces, para terminar de definir este B, podemos decir que B es igual a energía potencial eléctrica por unidad de carga. No se preocupen mucho por esta definición, pero sí que se entienda lo que explicamos antes. Entonces, volviendo a Nernst, ¿qué son el resto de las cosas que están del lado derecho? Bueno, R es la constante de los gases ideales. Y en este caso lo que está tratando de describir es describe cómo se comportan las moléculas en solución, que se comportan bastante parecido a los gases ideales. T es la temperatura. O sea que esto de acá arriba me está hablando de la energía que poseen las moléculas por su agitación térmica. Por otro lado, acá abajo Z es la carga del ion y F es la constante de Faraday, que lo que dice es cuánto es la carga, esta define la magnitud de carga eléctrica que hay en un mol de electrones, que lo podemos pensar como en un mol de iones monovalentes. Entonces, si yo multiplico la carga del ion, la valencia del ion, mejor dicho, por Faraday, obtengo la carga que hay en un mol de ese ion.
Y luego tengo el logaritmo natural de la concentración externa sobre interna. Vamos a ver un poco de dónde viene NERST para entender un poco cómo se llega a esto y qué es exactamente lo que significa. Entonces, para entender un poco de dónde viene NERST, vamos a ver qué es el potencial electroquímico, que está determinado por esta fórmula. R por T, esto es potencial electroquímico. R, que como dijimos describía cómo se comportan las moléculas en solución, por T, que es la temperatura, hablando de esto un poco de la energía que tienen las moléculas por su agitación térmica, por el logaritmo natural de la concentración del ion. Todo esto me estaría hablando de la energía química que tiene, o del potencial químico, mejor dicho. Y esto de acá, que es Z por F, que dijimos que hablaba de la carga que hay en un mol de ese ion, por el voltaje que hay en ese lugar, me va a hablar de la energía eléctrica. Entonces, nosotros nos vamos a imaginar que hay una membrana y vamos a tener un lado externo y un lado interno. Y vamos a decir que el potencial electroquímico de este lado es igual al potencial electroquímico de este lado. Y eso es lo que hacemos en esta ecuación. Ponemos la fórmula para potencial electroquímico de acá, aclarando que es el voltaje que hay del lado externo y la concentración que hay del lado externo, lo vamos a igualar con lo que es el voltaje que hay del lado interno y la concentración que hay del lado interno. Esas son las dos cosas que van a cambiar. Porque Z va a ser igual de ambos lados, la constante es una constante, va a ser igual de ambos lados, R es una constante, va a ser igual de ambos lados, y vamos a decir que la temperatura es igual de ambos lados también. Entonces, imaginemos que el voltaje en externo es máximo e interno mínimo, entonces podríamos decir que todo esto quizás nos dé, no sé, 5, y esto nos da 0, ¿no? Pero tranquilamente esto se puede dar y que esta igualdad se cumpla, porque tranquilamente esto puede ser 6 y esto 1. Y la variable, si dijimos que R es constante y T es constante, va a ser la concentración. Entonces vamos a tener que esto está muy concentrado acá. Imaginemos que este ion es, no sé, calcio, y muy poco concentrado acá. Pero a su vez el voltaje es mucho mayor del lado externo. Entonces, al haber un canal que dé conductancia, que es un concepto que vamos a abordar después, el flujo neto va a ser 0. Es decir, el gradiente químico, es decir, esto menos esto, va a ser lo mismo que el gradiente eléctrico, que es esto menos esto. Entonces, para volver a NERST, que es lo que se toma y se pide que se entienda a fondo, quiero aclarar que este es el origen. Agarramos esta ecuación y la desarrollamos y vamos a llegar a NERST. Es decir, vamos a hacer acá rápidamente un repaso de cómo se desarrolló esto, pero lo importante es que entiendan que a partir de una situación de equilibrio electroquímico se llega a NERST. Y NERST es una fórmula que es únicamente válida para un estado de equilibrio electroquímico. Entonces, tomamos los términos que referían a energía química, y los pusimos a ambos a la izquierda. Este, digamos, pasó restando. Hice lo mismo con los términos que hacen referencia a energía eléctrica, pasaron para el lado derecho, este pasó restando. Luego hicimos factor común de ambos lados, luego aplicamos la regla de que una resta de logaritmos es lo mismo que el logaritmo de la relación. Acá simplemente pasamos la notación de dejarlo como una resta, lo pusimos como un delta B, y por último pasamos dividiendo F por Z, es decir, Faraday por la valencia.
y queda Nernst. Entonces, ¿qué es Nernst? Es una fórmula que, tomando los datos de la concentración del lado externo de la membrana del ion, de la concentración del lado interno de la membrana del ion, de la valencia del ion, de la temperatura en la que estamos, e ingresando los datos de las constantes respectivas, me va a dar un valor de una diferencia de potencial a través de la membrana. Recordemos qué significa esto. Significa que hay un potencial afuera y un potencial adentro, y me está diciendo cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? ¿Y qué pasa en esa diferencia de potencial específica? Para este ion específico, el gradiente electroquímico va a ser cero, es decir, vamos a estar en estado de equilibrio electroquímico. ¿Y por qué es importante eso? Porque me permite decir que en ese momento el flujo neto va a ser cero. Van a salir tantos iones como van a entrar. ¿Y eso por qué es importante? ¿Por qué es importante Nernst? Bueno, es importante porque tener esto es un punto de referencia para poder predecir cómo se van a comportar los iones cuando el voltaje, es decir, cuando la diferencia de potencial a través de la membrana no sea la de Nernst, sea otra. Entonces yo voy a tener este punto de partida, voy a tener este punto de referencia y lo voy a comparar con otras potenciales de membrana, es decir, diferencia de potencial a través de la membrana, y voy a poder predecir si los iones van a querer salir o van a querer entrar. Cuando decimos que el Nernst nos va a servir para predecir cómo se comportan los iones, nos referimos en términos de cómo se comportan respecto a su flujo a través de la membrana. Es decir, nos va a permitir predecir si el ion que nos interesa fluye y en qué sentido y con qué magnitud. Y para eso está esta fórmula. Esta I representa intensidad de corriente, porque el flujo iónico es una corriente eléctrica. Entonces se utiliza esta ley, que es esta fórmula que es derivada de la ley de Ohm, donde I es intensidad de corriente, Fem es fuerza electromotriz, que lo vamos a explicar ahora, y G es conductancia. En este caso la conductancia está dada por cuántos canales están abiertos, cuántos canales específicos para este ion están abiertos en este momento. Entonces tengo conductancia para el ion, intensidad de corriente para el ion y fuerza electromotriz para el ion. Entonces, por convención o porque los electrodos se colocan del lado externo, las corrientes van a ser positivas cuando salgan cargas positivas. ¿Por qué? Porque las cargas positivas se acercan a mi electrodo. En cambio, cuando las cargas esto daría una corriente, un I positivo. En cambio, cuando las cargas positivas entren, esto me va a dar un I negativo. ¿Por qué? Porque se alejan de mi electrodo. Y lo inverso pasa con las cargas negativas. Cuando una carga negativa sale, se acerca a mi electrodo, lo cual me da una I positiva, una I negativa, y cuando una carga negativa entra, se aleja de mi electrodo, lo cual me da una I positiva. Entonces, ¿qué es esta fuerza electromotriz? También se lo puede pensar como el gradiente electroquímico, la fuerza electroquímica o básicamente la fuerza impulsora para esta corriente. Y se la determina como potencial de membrana menos Nernst del ion. Y fíjense que va a definir el signo que va a tener la corriente. ¿Por qué? Porque conductancia tiene siempre signo positivo. Existe o no existe conductancia, pero no puede tener signo negativo. En cambio, esta fuerza puede ser para un lado o para otro. Y en ese sentido me va a dar corrientes positivas o negativas dependiendo de qué ion estemos hablando. Depende si es un ion positivo o negativo, ¿no? Entonces, ¿por qué se determina la fuerza electromotriz de esta manera? ¿Por qué una resta, en principio? Una resta porque lo que estamos viendo es una diferencia. Es una diferencia entre
una situación real y una situación ideal. Fíjense que ambos son potenciales de membrana, es decir, diferencias de potencial eléctrico a través de la membrana, como charlamos antes, para ser más específicos. Pero podemos decir que ambos son potenciales de membrana. Este es el potencial de membrana que tenemos en este momento. No sabemos cuál es, ¿no? Podrían ser iguales. Pero lo más probable es que no. Y este es el potencial de membrana de la situación ideal, de la situación de equilibrio. Entonces los estamos comparando y esto nos va a dar una diferencia y eso nos va a determinar la fuerza electromotriz. Ahora lo vamos a explicar mejor con ejemplos. Entonces tenemos, por ejemplo, una posibilidad. Vamos a hablar del NERS del sodio. Recordemos cómo se calculaba NERS. NERS siendo igual a R por T sobre Z por F por el logaritmo natural de las concentraciones en externo sobre las concentraciones en interno. Entonces tengo los valores de las concentraciones y conozco la valencia, que es más 1, ¿no? Entonces calculo el NERS y con las concentraciones que conozco me da que el NERS del sodio es igual a más 55 milivolts. ¿Sí? Y voy y mido el potencial de membrana de esta célula y me da que es más 55 también. Potencial de membrana más 55 milivolts. O sea que estamos en el equilibrio electroquímico del sodio. Y como charlamos, esto va a querer decir que el gradiente químico es igual al gradiente eléctrico, pero con sentido opuesto. Es decir, el gradiente electroquímico es 0, pero eso es gracias a que se están compensando los gradientes químicos y eléctricos, como habíamos charlado antes. Entonces podemos representar el gradiente químico así, como un vector entrante, y el gradiente eléctrico así como un vector saliente de la misma magnitud. Eso es clave, es de la misma magnitud, pero de sentido opuesto. ¿Por qué entrante el gradiente químico? Porque está muchísimo más concentrado en el exterior el ion que en el interior. ¿Por qué saliente el gradiente eléctrico? Porque está cargada positivamente en el interior y negativamente en el exterior. Yo nunca lo dije esto, pero es obvio, o quiero decirlo ahora para aclararlo, que es que las cargas positivas se rechazan entre sí y las cargas con sentido opuesto se atraen, es decir, las cargas positivas con las negativas se atraen y el sodio está cargado positivamente, ¿no? Entonces todo lo que hablamos antes se para un poco sobre eso. Imaginemos ahora otra situación. No voy a dibujar el canal porque en realidad no hace falta, porque no vamos a ver corriente de momento. Imaginemos una situación donde el potencial de membrana cambia, lo cambiamos nosotros artificialmente si quieren, y ahora es más 75 milivolts. Sin embargo, las concentraciones a ambos lados del sodio no cambiaron, ¿no? Sigue estando muy concentrado afuera y poco concentrado adentro. Por lo tanto, el gradiente químico es idéntico a lo que era antes, porque la temperatura tampoco cambió y R tampoco cambió. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar con este nuevo potencial de membrana? Bueno, lo que va a pasar es que va a cambiar. Esto estoy tratando de representar que está más cargado que antes. Y el gradiente eléctrico va a ser mayor que antes. ¿Sí? Entonces, vamos a representarlo con un vector más grande. ¿De acuerdo? Entonces, hay algo que yo ahora yo no puedo predecir cómo van a fluir los iones.
Si yo tuviera un canal, si yo ahora colocara un canal acá, es decir, diera conductancia para el sodio, ¿cómo predigo hacia dónde van a ir los iones? Bueno, una forma bastante visual es hacer una suma de vectores. Sin ponernos muy matemáticos ni nada, simplemente así a ojo. En el primer caso, la suma de vectores daría 0. ¿Por qué? Porque tienen la misma magnitud y signo opuesto. Si yo sumo más 5 más menos 5, me va a dar 0. ¿Se entiende? En cambio, ahora yo no tengo cómo sumar porque no conozco los valores de esto y de esto, ¿sí? En primer lugar, yo tampoco conozco los valores de esto, ¿sí? Entonces esto es un número asignado. Yo se lo estoy poniendo a ustedes de ejemplo, pero la realidad es que no tenemos la medición de esto. Lo único que tenemos es la medición de esto. Nosotros conocemos que el voltaje es más 55 y el de equilibrio. Y sabemos que cuando ese voltaje exista va a haber un gradiente químico opuesto y en la misma magnitud. Pero no sabemos cómo es ese gradiente químico, no lo medimos. Entonces vamos a tener un problema acá al querer sumar, porque acá yo no sé que son iguales. Acá sé que son iguales, acá no lo sé. Entonces, en vez de poder sumar los vectores, que es algo que no puedo hacer, lo que voy a hacer es tomar este vector, que lo conozco, o por lo menos conozco parte de él, y lo que voy a hacer es restarle este. En vez de sumarle este, le resto el opuesto. Se ve que este gradiente eléctrico es opuesto a este y opuesto a este y de la misma magnitud. Las concentraciones no cambiaron. Entonces este gradiente químico es el mismo que había acá. Este gradiente eléctrico es opuesto y de la misma magnitud. Entonces yo en vez de sumar estos dos vectores, tomo este y le resto esto. Y es lo que estoy haciendo acá. Estoy tomando el potencial de membrana más 75 milivolts, le estoy restando el NERS, que es la situación ideal, y me va a dar un valor. Más 75 menos más 55 me da más 20 milivolts. Y esa es la fuerza electromotriz que tiene este ion. Lo que estamos haciendo es poner un gradiente electroquímico en términos de milivolts, porque lo que vamos a hacer es usarlo en la ecuación esta, que es una derivada de una ecuación que deriva de la ley de Ohm. Entonces con esto vamos a determinar una corriente eléctrica. Y así vamos a abordar el tema del flujo de los iones a través de la membrana.